El origen verdadero de Halloween y sus antiguas ceremonias son muy anteriores al cristianismo, remontándose alrededor del año 1000 a.C. La característica principal del antiguo Halloween era el encendido de hogueras y la creencia de que, de todas las noches del año, esta es aquella en la que es más probable que fantasmas y brujas deambularan por el mundo. Aunque ahora se asocia con disfraces, truco o trato, o películas de terror, Halloween no siempre fue una época de diversión. La festividad tuvo su origen en Samhain, uno de los festivales más siniestros del calendario celta. Halloween es la abreviación de All Hallows Eve, que significa víspera de Todos los Santos y es una celebración que marca el día antes de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos, iniciando la temporada de All Hallowtide, que dura 3 días y concluye con el Día de Todos los Difuntos. All Hallowtide abarca 3 celebraciones cristianas occidentales: la víspera de Todos los Santos o Halloween el 31 de octubre, seguido del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre. La palabra All Hallowtide fue usada por primera vez en 1471 y quiere decir tiempo o época santa. En gran parte de Europa y la mayor parte de América del Norte, la celebración de Halloween es en gran medida no religiosa. Samhain, el obscuro origen. Los verdaderos orígenes de Halloween se remontan al antiguo festival celta conocido como Samhain, que se celebraba el 1 de noviembre entre los celtas de la antigua Bretaña e Irlanda alrededor del año 1000 a.C. Samhain, en celta quiere decir fin del verano, es uno de los festivales más importantes y siniestros del año en la religión celta. Celebrado el 1 de noviembre, se creía que el mundo de los dioses se hacía visible para la humanidad y estos gastaban muchas bromas a sus adoradores mortales. Era una época cargada de peligros, cargada de miedo y llena de episodios sobrenaturales, pensándose que los sacrificios eran vitales porque sin ellos consideraban que no podrían prevalecer sobre los peligros de la temporada invernal. Las celebraciones comenzaban en la tarde del 31 de octubre, ya que el día celta comenzaba y terminaba al atardecer. En este día se creía que comenzaba el nuevo año y se consideraba el inicio del periodo invernal, época en la que los rebaños regresaban de los pastos y se renovaban las tenencias de la tierra encendiendo hogueras en honor del dios Sol, en acción de gracias por la cosecha. Además, era una creencia druídica que en vísperas de este festival, Samán, señor de la muerte, convocaba a las almas malvadas que en los últimos 12 meses habían sido condenadas a habitar en cuerpos de animales. Durante el festival Samhain, se pensaba que las almas de los que habían muerto regresaban a visitar sus hogares en busca de hospitalidad y se les reservaba un lugar en la mesa durante la comida. Los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. También se honraba a los muertos en Samhain. El comienzo del invierno podía considerarse el momento más adecuado para hacerlo, ya que era una época de muerte en la naturaleza. Se creía que las almas de los muertos volvían a casa en esta noche del año y debían ser apaciguadas. Tal vez, era natural pensar que la llegada del invierno llevara a los pobres temblorosos y hambrientos fantasmas desde los campos desnudos y los bosques sin hojas al refugio de la casa. Sin embargo, las almas de los parientes agradecidos podían volver para conceder bendiciones, con la misma facilidad que la de un alma agraviada podía regresar para vengarse. La gente encendía hogueras en las cimas de las colinas para iniciar el fuego de sus hogares durante el invierno y ahuyentar a los espíritus malignos, y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía presentes. Fue de esa manera que seres como brujas, duendes, hadas y demonios llegaron a asociarse con ese día. También se pensaba que el periodo era favorable para la adivinación en asuntos como el matrimonio, la salud y la muerte. La fiesta no se documentó en detalle hasta principios de la era moderna. Los primeros escritos dicen que el Samhain era el momento en que se abrían los antiguos túmulos funerarios, que se consideraban portales al otro mundo. Parte de la literatura también asocia Samhain con hogueras y sacrificios.
era el momento en que bajaban los rebaños de los pastos de verano y se sacrificaba el ganado. Cuando los romanos conquistaron a los celtas en el siglo I después de Cristo, agregaron sus propios festivales de Feralia que conmemora el fallecimiento de los muertos y de Pomona, diosa de la cosecha. Era cristiana. En el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio IV creó el Día de Todos los Santos en el año 609, día que originalmente se celebraba el 13 de mayo en conmemoración de la muerte de los santos y mártires cristianos, especialmente aquellos que fueron ejecutados durante las sangrientas persecuciones romanas. Un siglo después, tal vez en un esfuerzo por suplantar la festividad pagana con una observancia cristiana, el Papa Gregorio III trasladó la festividad al 1 de noviembre, probablemente como un sustituto cristiano de la fiesta profana de Samhain. Al día anterior a la celebración santa se lo conoció como víspera del Día de Todos los Santos. En inglés All Hallows Eve, abreviándoselo finalmente como Halloween. A finales de la Edad Media, los días paganos y sagrados se habían fusionado. Como fiesta no religiosa, Halloween se ha asociado con una serie de actividades. Una es la práctica de hacer bromas normalmente inofensivas. Los celebrantes usan máscaras y disfraces para las fiestas y para pedir dulces, lo que se cree que se deriva de la práctica británica de permitir que los pobres mendiguen comida, llamados soul cakes. Cuando los romanos conquistaron a los celtas en el siglo I después de Cristo, en las ceremonias druidas se injertaron algunas de las características de la fiesta romana en honor a Pomona, diosa de la cosecha, en la que las nueces y manzanas como representación de la reserva invernal de frutas desempeñaban un papel importante. La costumbre de encender hogueras de Halloween sobrevivió hasta hace poco en las tierras altas de Escocia y Gales. En las agonizantes brasas de estas hogueras se acostumbraba colocar tantas piedras pequeñas como personas había alrededor y a la mañana siguiente se realizaba una búsqueda. Si alguna de las piedras colocadas la noche anterior era desplazada, se consideraba seguro que la persona representada moriría dentro de los 12 meses. Aunque la festividad comenzó en las regiones celtas de Irlanda, el Reino Unido y Francia, rápidamente se extendió a otras partes del mundo. A los primeros colonos americanos en Nueva Inglaterra se les prohibió celebrarlo por razones religiosas. En el siglo XIX, los festivales de otoño que marcaban la cosecha estacional incorporaban elementos de Halloween y los inmigrantes irlandeses que escaparon de la devastadora hambruna en Europa, trajeron consigo muchas tradiciones de Halloween que perduran hasta nuestros días. Está claro que las principales celebraciones de Halloween eran puramente druidas, y esto lo prueba aún más el hecho de que en algunas partes de Irlanda el 31 de octubre se conocía y aún se conoce como Hija Jauna o Vigilia de Samhain. Desde finales del siglo XX, los neopaganos celtas y practicantes de la religión Wicca celebran el Samhain, o algo parecido, de manera ritualista. Los wiccanos festejan una variación de Samhain como uno de sus sabbats anuales de la rueda del año. La mayoría de ellos lo consideran el más importante de los 4 sabbats mayores. Creen que es el momento para celebrar la vida de los que han muerto, y a menudo implica rendir respeto a los antepasados y seres queridos. En algunos rituales se invita o invoca a los espíritus de los muertos a asistir a las festividades. Se considera una fiesta de la oscuridad, que se equilibra en el punto opuesto de la rueda con la festividad primaveral de Beltane que los wiccanos celebran como una fiesta de la luz y la fertilidad. Los practicantes de la Wicca, como los antiguos celtas, creen que en Samhain, el verdadero Halloween, el velo entre este mundo y el más allá está en su punto más delgado de todo el año, lo que facilita la comunicación con los seres del más allá y el temido mundo de los muertos.